Bienvenido a este primer podcast llamado A Puro Bronce. Hoy día tenemos unos invitados espectaculares. Este es el primer podcast que vamos a hacer, de muchos que yo creo que se nos vienen, con un tema que para nosotros es muy importante, que son nuestro amor, los brass, los metales, los bronces. Así que tenemos, como dije, dos invitados que son espectaculares. Por un lado, Ana Romero, que es nuestra invitada internacional, y Hermes Quintanilla, que les pido un aplauso al público que nosotros tenemos presente. Ana, primero, para que te presentes, para que te conozca todo el mundo, ¿nos puedes hablar un poquitito de tu carrera? Sí, bueno, pues yo empecé a los 8 años tocando la trompeta en la escuela de música de mi pueblo, en Castilla-La Mancha, en España. Y a los 12 años entré en la banda municipal del pueblo, que es donde yo básicamente me formé, por así decirlo, en la escuela de música y en la banda de mi pueblo. Y luego, un poquito después, ya empecé con conservatorio en Ciudad Real, que era la provincia de Castilla-La Mancha. Y bueno, ya después de ahí decidí continuar mis estudios en Madrid, luego me llevó a Escocia a hacer el máster y hasta día de hoy, básicamente. Esa es la historia. Pero bastante ya hecho, desde los 8 años, amante de la trompeta. Y Hermes, cuéntanos un poquitito también de ti. Bueno, yo también partí casualmente a los 8 años. Yo soy de Rancagua. Partí en la Casa de la Cultura acá, donde había un proyecto de orquesta. Y bueno, siempre en realidad fue a una audición de flauta dulce, porque en el colegio siempre le enseñan flauta dulce a uno. Y bueno, llegué a la audición, la audición no se canceló, pero me dicen, oye, pero quédate, hay una audición de bronces, si querés como... Y claro, a mí siempre me gustó la trompeta, de hecho a mí mi grupo favorito era Ráfaga, siempre fue. Y entonces como que claro, nunca lo vi como asequible en realidad y se dio del destino, yo creo que fue, como que me puso esa audición así como descartando una que yo, bueno, ya vamos, a una que yo sí realmente quería, así. Y ahí partí en la Casa de la Cultura, obviamente por la edad, los tamaños, la trompeta era el tamaño ideal para un niño de 8 años. Y ahí partí, después entré al conservatorio en la Universidad de Chile y ahí fue donde yo terminé mi estudio como trompetista. Y hasta el día de hoy también ha sido largo el camino. Pero todavía queda mucho camino por recorrer, Sí, ¿cierto? sí. Oye, le aclaro a todas las personas que a lo mejor no conocen mucho de este tema, nosotros le llamamos los metales, como en Latinoamérica, o los bronces, porque están construidos de este material y nosotros los amamos. Las trompetas, trombones, cornos, son para nosotros la tuba, son para nosotros instrumentos muy vitales, son instrumentos muy especiales y quienes tocan estos instrumentos saben lo importantes que son para ellos, porque no solamente tocar un instrumento, sino que también es un reflejo de un poco del alma de lo que uno tiene. Vamos a ir a algunas preguntas, así que, primero, Ana, ¿qué te trajo a Chile? Eso es como... Pues es una buena pregunta, en realidad, porque mi primera experiencia en Latinoamérica fue en México y fue hace como 3 años. Y a partir de ese festival internacional que me invitaron a tocar allí, Vientos de la Montaña se llamaba, pues bueno, se exhibió en redes que yo había hecho ese festival, como que se hizo a conocer, visible, y al poco tiempo, al año siguiente, año y medio, Hermes me contactó y me preguntó si estaría interesada en venir a dar clase a la Universidad Católica, que era donde él daba clase. Siempre todo muy profesional. Y ahí empezó la invitación de Chile. Luego, después de eso, vine, di clases y me invitaron a tocar de solista con la Orquesta de Concepción y la Sinfónica Nacional. Y bueno, yo hice la audición para la Filarmónica y al final pues decidí asentarme en Chile. Así que ahora basada en Chile. Perfecto, y qué bueno tenerte acá, eso es para nosotros. Gracias. Creo que tengo que hablar más al micrófono. Otra pregunta, Hermes, para quienes te conocen y para los que no, ¿cómo resumirías tu camino como trompetista aquí en Chile? Es que yo creo que cada bronce ha tenido el mismo camino, o sea, de estudio, esfuerzo, sacrificio. O sea, sabemos que tocar, hacer música en Chile es difícil y hay que
ser muy apasionado por eso, porque de verdad es un... O sea, es como algo contrastante, porque es de harto sacrificio, pero cuando a uno le gusta harto lo que hace, como que es un sufrimiento que al final se convierte en alegría, en realidad. Como se acumula y termina siendo una satisfacción. Es difícil, pero es muy gratificante. Es un instrumento, bueno, la trompeta, el trombón y todo son Claro. instrumentos de mucho trabajo. Y pensando en el trabajo, una pregunta como para ambos. Si hoy un estudiante dice, quiero ser trompetista profesional, por ejemplo, ¿qué tan realista esa decisión es aquí en Chile? Bueno, yo como chileno puedo responder más porque no Sí, soy yo creo que más conocimiento. Pero yo creo que cada vez se va haciendo más grande la competencia, porque hay más gente interesada en estudiar este instrumento. Creo que hay como más libertad ahora en estos momentos, antes que te imponían como estudia tal cosa, y como no hay tanto miedo ahora, pero sin embargo hay más competencia. Eso sí es cierto, y que también es beneficioso para el medio porque se sube el nivel. O sea, al haber más competencia, hay que estudiar más, entonces, claro, a nivel campo laboral sí es como más complejo porque son pocas las plazas que hay en realidad. O sea, como si quiere alguien tener algo estable. Aunque el músico freelance se las busca igual, se las busca. Y hay acá en Chile, lo que hablábamos el otro día, de que hay harto proyecto, o sea, hay que postular a proyectos para poder tener como un ingreso. Hay que rebuscársela mucho. Entonces, Cuando tú hablas de las pocas plazas, porque te refieres un poco más a la música clásica. exactamente, claro, la música clásica, la música popular nunca ha tenido plazas estables. Eso es cierto, nunca Se ha tenido inventan las plazas. El músico popular se crea su propio trabajo estable. Pero, claro, en el ámbito clásico, sí, pues estamos hablando de plazas que son fijas y que de repente pasan años en que se abre una plaza y es así. Eso como en todas las orquestas, bueno, no solo en Chile, eso también A nivel mundial, claro. sí. Bueno, y tomándome de lo que acabas de decir, según tu experiencia y en el mundo europeo y el chileno, en términos de oportunidades, ¿cómo lo ves? Pues eso es buena pregunta en realidad, porque, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo encontré más oportunidades, sobre todo como freelance, en Reino Unido, que es donde yo pasé 10 años de mi vida, un tercio de mi vida en Reino Unido. Estudié el máster allí y, de hecho, incluso nada más llegar, ya tenía oportunidades que en España nunca había tenido. Por ejemplo, el conservatorio tenía un convenio con las orquestas de Glasgow, y Glasgow tiene muchísimas orquestas, tiene la nacional, la de cámara, la de la ópera, la BBC, bueno, hay mucha actividad musical a nivel orquestal. Entonces, ofrecían la oportunidad para los alumnos de cuarto de carrera y de máster de poder hacer la audición para una plaza en cada instrumento, con la experiencia de tocar con la orquesta y, bueno, de conocer lo que es estar en una orquesta como profesional, como plantilla. Y ahí hice las audiciones y, bueno, sí, gané el puesto para Apprenticeship, se llama, de aprendiz. Y eso fue para mí una experiencia que cambió todo, porque yo nunca había tenido esa experiencia. Sí que obviamente había tocado en orquesta del conservatorio, pero no era una orquesta profesional. Y luego a partir de ahí, también incluso me quedé después de hacer el máster sin saber que iba a salir, pero mi profesor, que era trompetista también de la BBC, él tenía muchos contactos, entendía muy bien cómo funcionaba el tema freelance, y allí como que me fue orientando. Y la verdad es que empecé a dar clases privadas también, y el tema de las clases privadas también es otra cosa, porque en España, por ejemplo, existen las escuelas de música, entonces no está tanto la cultura de lo privado como por ejemplo en Reino Unido, que en Reino Unido la gente tiene las brass bands, que la mayoría de la gente de metal crece en brass band, entonces, o de las canteras de brass band, o un poco en la municipalidad. Entonces se involucran, y cuando alguien tiene mucha pasión y muchas ganas de mejorar en su instrumento, contrata clases privadas, porque solo hay un conservatorio en Glasgow y no hay distintos niveles, es simplemente profesional. Porque, por ejemplo, en España está el profesional que llamamos, pero que en realidad es como la iniciación. Son 6 años, yo hice menos, pero son 6 años de profesional y luego 4 de carrera. Entonces ese sistema es completamente distinto en Reino Unido. Esa es la experiencia de la que yo puedo hablar. Y en Chile, en el poquito tiempo que llevo aquí, también encuentro que hay mucho movimiento, que se involucran mucho con las artes y que hay
oportunidades laborales para trabajar. Hay que buscarlas también. Hay que buscarlas, sí. Yo tengo suerte porque es verdad que, bueno, me imagino que también al haber audicionado para la orquesta y tocar de solista, como que ya la gente me ubica, como decís aquí, como que es más sencillo, pero si hubiera venido sin nada, hubiera sido mucho más complejo también. Pero sí que encuentro que hay más oportunidades. Sí, no puedo hablar de otros sitios europeos, pero por ejemplo de España, sí. Y aparte también, sí, el tema de ser autónomo en España es súper complejo porque esto ya sería un tema político más que otra cosa, pero por ejemplo en Reino Unido es fácil ser autónomo porque tú pagas en función de lo que ganas, básicamente, no es una cuota fija. Entonces eso también ayuda, también hay que saber un poco el sistema del país y todo. Bueno, una experiencia que yo he tenido ahí en el Reino Unido es que hay muchas bandas, muchas bandas, y por ejemplo los sindicatos de trabajadores tienen sus propias bandas. Ah, sí. Y es como los clubes deportivos, hay muchos clubes deportivos y tienen también su banda que los acompaña. Así que eso da más oportunidades, me imagino también a... Sí, y está la Musicians Union, por ejemplo, que están ahí pendientes de todo. De hecho, cuando hubo pandemia, intentaban ayudar a la mayor cantidad de músicos posibles con los depósitos que tenían, etcétera. Tú me habías dicho que bueno, que a diferencia acá, tú pagas por estar en una brass band. Ah, claro. Yo por ejemplo, yo dirigí una brass band durante 2 años en Glasgow que se llamaba Kings Park y era una brass band de, bueno, como sabéis, me imagino, en Reino Unido hay como distintas clases de brass band y es una cosa como bastante seria allí, como en Noruega, que se lo toman muy en serio y hay competiciones y todo. Y entonces la mía era de baja categoría, pero aunque sea así, la gente es tan apasionada que paga una mensualidad. El director cobra de parte de los músicos. Y claro, para mí eso fue como... Porque yo cuando estaba en mi pueblo, en Daimiel, en la banda, los músicos cobrábamos por tocar en Daimiel, aunque tuvieses 12 años. La edad no era un problema. Entonces, por ejemplo, a mí me chocó mucho cuando yo aprendí, me enteré de que eran los propios músicos los que pagaban su mensualidad por ir a ensayar y hacer conciertos y todo. Bueno, son realidades distintas. Sí. En realidad. Oye, Hermes, ¿cómo crees tú que es la formación del trompetista aquí en Chile? ¿Hay buenos profesores? ¿Qué opinas respecto tengo a que eso? decir que sí. Me corresponde decir que sí. Yo hago clase en la Universidad Católica, entonces tengo que decir que sí. No, pero tú recibiste también una formación, entonces... Oh, claro, sí. Bueno, mi profesor Eugene King es un gran formador, un gran trompetista de partida, es una persona admirable, yo lo admiro mucho. Aprendí muchísimo de él. Y claro, uno cuando ahora estar del otro lado, o sea, hacer clases, o cuando uno recibía clases, obviamente se vienen un montón de recuerdos de un profesor, pues, o sea, como que, mi profesor me dijo eso, entonces tengo que repetir eso. Pero hay cosas que uno va quizás cambiando un poquito el discurso porque la experiencia te ha dicho, esto no me sirve mucho a mí. Entonces, yo creo que la formación acá en Chile está mejorando, obviamente, en el sentido de que también tenemos más recursos de afuera, más conexión. O sea, yo ocupo también mucho el recurso de ver videos, de decirle, oye, mira, escucha esto. Antes era más difícil porque tener información de afuera acá era mucho más complejo, no existía YouTube, estaba recién entrando a YouTube. Pero obviamente va mejorando la formación porque se puede acceder más a lo que pasa a nivel mundial. Pero también obviamente es importante la guía. La guía de un profesor es importante porque está diciendo sí, está bien, no está mal, o busca por acá. Más que como... Muy importante lo que tú dices, porque mucha gente piensa que las redes, la internet puede como reemplazar a un profesor y eso... No. No estamos hablando que se complementa. Es un complemento más que algo como la verdad absoluta, como dice uno. Pero sí, obviamente, la tecnología ayuda un montón a que haya más información, más referencia, más inspiración. Porque, yo lo encuentro increíble eso. Increíble poder acceder o de repente tener una clase gestionar una clase con un profesor por Zoom, inclusive con los alumnos que te puedan comentar, escuchar, aunque no es lo mismo que estar en vivo, pero ayuda. Hay cosas perspectivas que te hacen darte cuenta de cosas de repente que tú te das vuelta en buscar una solución a algo que quizás era tan simple como... Sí, yo creo que a todos nos ha pasado muchas veces.
Pero enfrentar una obviamente, situación así. respondiendo a la pregunta, sí, yo creo que la formación ha mejorado bastante acá, debido a varios factores, a la globalización y todo eso. Oye, y Ana, ¿y tú que vienes como de otro mundo y te has encontrado con trompetistas aquí en Chile? ¿Cómo ves el nivel de trompetistas? Pues la verdad que ¿En yo, este país? bueno, cuando llegué a la Católica yo me sorprendí con el nivel de los alumnos porque son muy entregados, como que se esfuerzan mucho, de verdad que realmente estudian, tienen sus rutinas, mucho interés por aprender, muchas preguntas. Y claro, eso es algo que, por ejemplo, sí que es cierto que yo en Glasgow no daba clase a nivel conservatorio, pero yo, por ejemplo, mis alumnos, pues sí que encontraba esas diferencias, ¿no? Como que tenían como más, ¿cómo decirlo? Un interés más específico por el instrumento. Como no tan general de, ay, esta melodía me salió, no me salió, sino como preguntas muy específicas, muy técnicas e incluso también profesionales de cómo te puedes ganar la vida y toda esa historia. ¿Por qué? Porque como antes decía Hermes, para ganarse la vida, de eso aquí decía que hay que ser muy apasionado y esforzarse y trabajar mucho y ser muy trabajador. También eso es lo mismo, bueno, en España yo pienso que igual yo tuve la suerte de tener profesores muy entregados y muy apasionados por su instrumento también. Y la formación que recibí en España fue muy buena en el conservatorio. Cosa que quizás las oportunidades es otro tema distinto, pero la formación sí que es como pues otro tema. Entonces sí que he visto diferencia en los estudiantes. Aquí como que realmente se entregan muchísimo, es como que realmente lo tienen claro lo que quieren. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba trompeta, yo también estudiaba ingeniería química porque quería tener un backup plan, como por si eso no funcionaba, porque éramos todos conscientes de lo difícil que es. Entonces sí que desde ese punto de vista me sorprende gratamente ver que hay gente que lo tiene muy claro, que yo quiero ser trompetista y qué puedo hacer para llegar ahí. Bueno, eso también agregar un poco a la pregunta que me había hecho anterior, que es súper importante. Yo creo que un profe no puede hacer mucho si no hay de parte del estudiante. Y eso yo creo que ha aumentado muchísimo. El interés, el bichito del alumno de por querer aprender, de querer... O sea, la motivación de los chicos de la universidad es increíble. Así como que ellos, oye, podríamos hacer, sí, vamos. Así como un ensamble, un quinteto, un cuarteto. Y nosotros hemos hecho con ensamble, hemos hecho un montón de conciertos mediante gestión de nosotros mismos, o sea, de los alumnos. Cuando vino Ana también el año pasado armamos un ensamble de bronce que acompañamos un concierto final y que fue increíble. O sea, pero la motivación y la gestión parte por ellos, o sea, el avance parte del cariño propio que uno le tiene al instrumento y el respeto, porque al final si uno respeta la disciplina que tiene, eso es lo principal. Muy, muy buena respuesta esa. Oye, una pregunta un poco incómoda que siempre se hace. La trompeta popular versus la trompeta clásica. O sea que tenemos un defensor de la trompeta popular aquí. Hay que tener cuidado. No, pero Pato, bueno. Sí, bueno, pero yo soy amante de las dos, pasé por las dos escuelas. Claro, sí, pero bueno, yo creo que cada mundo es respetable y son, aunque sea el mismo instrumento, son, como por decirlo, lenguajes diferentes. Son como... Y formaciones también, porque... Claro, sí. Bueno, de hecho hay pocos trompetistas que como que o sea, tienen un talento increíble, que tocan las dos áreas. Sí, es decir, yo creo que Wynton Marsalis. Se nos viene a la cabeza Wynton Marsalis. Como esa persona que es capaz de pararse y tocar el concierto en mi bemol y después tocar un jazz de manera perfecta. Bueno, pero es una pregunta que tenemos que hacerse. Claro. Oye, un consejo honesto, a ver, ¿qué le dirías a las personas que siempre están buscando esa boquilla perfecta? Que no existe. No, bueno. Que sigan buscando. No, porque la boquilla al final no hace el trabajo por ti. Siempre nos dicen que la trompeta es un amplificador de lo que ocurre de labios para adentro, vaya. Entonces, bueno, yo por ejemplo tenía un profesor cuando empecé que no se obsesionaba nada con las boquillas. De hecho me dijo, cómprate la 1,5C estándar, que no la 7C que viene siempre en las trompetas.
Y con eso estuve muchísimos años hasta que me fui a estudiar el máster y ahí me cambiaron la boquilla porque era como, bueno, hay que probar otra boquilla, pero estuve muchísimos años con la misma boquilla. Y luego estuve unos cuantos años con la 1C, que era como un tazón de cereales, es demasiado profunda, ¿no? Tomaba desayuno ahora. Y es que era muy bestia, yo era muy, muy bruta. Entonces, de hecho, eso también es interesante porque en Escocia me cambiaron la forma de tocar también mi profesor de allí. Y bueno, el caso es que luego pasé a 1 y cuarto. Y para mí el tema de la boquilla es que sí, para mí lo más importante es en el pícolo, porque el pícolo es como que es otro mundo, entonces ahí sí que hay que tener cuidado con la boquilla. La trompeta en si bemol, pues sí, obviamente habrá diferencias, pero que la boquilla no va a hacer milagros. Bueno, esa es como la duda que todos los trompetistas tienen incluso cuando comienzan, qué boquilla tengo que usar. Y en el ámbito popular dicen, si es una boquilla más pequeña voy a alcanzar los agudos. Y la verdad es que quienes llevamos años en esto sabemos que la boquilla no hace milagros. Sí, nos puede acomodar un poco más algún número, pero no necesariamente es así. Respecto a dar consejos, como estudiar, hay varias técnicas de poder explicar cómo poder hacer estudios. Incluso hay un método de que habla de los 10 minutos, 5 minutos de descanso. ¿Qué consejos podría dar a la gente joven que se está iniciando en el instrumento? Yo pienso que hay que ser... Conocerse. Claro, conocerse. Principal, yo creo que eso es lo principal. Conocerse, como ver cuáles son los límites y ser como eficiente más que nada. Al hacer eficiente quiere decir como... Hay trabajo en la trompeta que hay que hacer sin la trompeta, por ejemplo. Hay trabajo que sí hay que hacer con la trompeta, o sea, como crear resistencia y todas esas cosas, obviamente hay que hacerlo, pero también alternando entre descanso, tocar y todo eso. Pero, por ejemplo, hay cosas que uno puede resolver perfectamente sin estar tocando, cosas de solfeo o no sé. Yo lo veo mucho con mis alumnos pequeñitos que empiezan a tocar escalas y es como que empiezan la escala, no sale. La empiezan otra vez porque no salió, y otra vez, y se cansan, y es como, pero si no sabes las posiciones, da igual que lo toques 50 veces porque... Tienes que hacerlo aquí primero y luego ya lo puedes tocar y así ahorras también cansancio porque la trompeta cansa. Sí, claro. Y hay que ser, o sea, yo siempre le he dicho a los chicos que como que hay que ser, estudiar o prepararse en pos del momento en el que uno tiene que tocar. O sea, no vas a un día a un concierto que tienes que tocar algo importante, reventarte en la mañana y después en la noche no. Claro, no eso es la mente que empieza a jugarte pasadas. Entonces es como una organización. Hay que organizarse cronológicamente de acuerdo a los sucesos que uno vaya teniendo, porque hay instancias que son importantes. Que uno tiene un concierto, esa es la instancia, entonces hay que prepararse para eso. Yo pienso así, en esta altura. Obviamente cuando uno es estudiante hay que uno preparar como para la clase o para un grupo de cámara, entonces hay muchas cosas, actividades que se juntan en un mismo día, entonces a veces suelen ser un poco pesado. Entonces, pero también hay que ser como inteligente, o sea, si tengo una obra pesada de quinteto y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas y no se soluciona nada, también es lo mismo, o sea, como hay que vamos a trabajar, que vamos a mejorar, qué queremos ver y como que también lo que se consensa en el ensayo se va para casa y se trabaja allá y el próximo ensayo quizá una pasada completa, vemos que hay que arreglar y así ir puliendo, como se dice así. Pero como a nivel técnica, yo creo que hay que hacerse un plan de trabajo y como enfocándose en cada una de las áreas que uno quiera ir puliendo, perfeccionando y ser consciente de que trabajamos con músculo. Eso es lo más importante. Y cada persona yo creo que tiene distintas rutinas o distintas cosas que le van bien, por eso es bueno como que tener muchas herramientas, incluso distintos profesores. Bueno, por ejemplo, en Madrid te asociaban un profesor y no podías cambiar de profesor, pero era complicadísimo, pero en Escocia como que no estaba mal visto tener varios profesores porque puedes absorber cosas de cada uno de ellos. Eso ahí ya entra el tema de los egos, en fin, otros temas. Pero yo pienso eso, que como que cada trompetista te puede aportar algo y luego tú puedes usar lo que te aportan o no. Y ya puedes decidir en función de, pues eso, lo que a ti te beneficia. Por ejemplo, Hermes y yo usamos distintos calentamientos. Claro, que lo he probado, o sea, de hecho una vez creo que no te gustó para nada. Cada uno con lo suyo. No voy a decir qué palabra utilizó para referirse a mi calentamiento, pero bueno, eso es otra historia. Pero eso da cuenta de que en realidad como que todos somos diferentes y a todos quizás no nos sirve lo mismo.
Por eso yo creo que hay tantos métodos y Claro. diferentes. Siempre vamos a repetir algunos, como el Arban, como el Claro. Clark. No sé, ¿cuándo Desde me siempre. nombrarían ustedes? Yo últimamente uso uno de trombón, de Mount Vernon, perdón. Bueno, es que se llama el Singing Method. Y bueno, en realidad originalmente es para trombón, pero lo aprendí el método y la verdad es que a mí me sirve. Y eso es que yo estoy usando también últimamente. Sí, pero bueno, Stan, claro. Chicovitz, un montón de libros que ocupan de calentamiento. Collins. Los Collins. Ah, el Muy Collins, claro. esos estudios. Pero bueno, hay un montón. Pero hay variaciones que hace uno mismo de un libro, por ejemplo. Uno toma Sí. la estructura general de un libro o de un ejercicio y me acuerdo que Reinhold, que un profesor con el que tomé clase, él decía que había que ir variando los ejercicios, no hacerlo igual todos los días porque el labio se acostumbra a un tipo de ejercicio y como que es rutinario. Entonces, Lo mismo que en el deporte físico, que recomiendan cuando uno está tonificando, lo que sea, no hacer los mismos ejercicios, la misma rutina todo el tiempo, para que los músculos no se acostumbren. Pues es lo mismo. Mira, lo que ustedes acaban de decir también lo dijo Arturo Sandoval hace un tiempo atrás en una de las entrevistas que me tocó presenciar, sobre que ir alternando en cada una de las técnicas. Es decir, hay que hacer flexibilidad, como hay que hacer articulación, como hay que hacer nota larga. Es decir, no puede ser que uno tome la trompeta y haga flexibilidad y con eso ya, porque la verdad es que igual te falta algo. Claro. Entonces yo creo que hay que, igual el abanico es Sí. amplio para el instrumento. Es decir, yo creo que quienes no tocan este instrumento no saben el sacrificio que hay en cada una de las cosas que estamos hablando, que en realidad es una cuestión un poco física, Sí. pero también mental. Que hay que ir desarrollando. Esta es como nuestra como casi última pregunta. Si la trompeta hablara, ¿qué les reclamaría hoy? Bueno, en mi caso, yo creo que me diría, estaría enfadada conmigo y me diría que ojalá le hubiera puesto más horas cuando era más joven y que no hubiera ¿cómo se dice en español? Relajados. Sí, que no hubiera confiado en, es fácil. O bueno, yo muchas veces de pequeña era como, bueno, si tengo un buen día va a sonar bien, si tengo un mal día, bueno, pues no. Como que era como un aleatorio, había una aleatoriedad y ahora es como, no, es el trabajo lo que te va a aumentar las posibilidades de que salga bien o mal. Pero yo cuando era más joven yo no entendía eso, yo era como, sí, hay días que está fácil, hay días que no. Entonces, ahora ojalá hubiera sabido eso antes, pero como que yo, eso, pues como tenía muchas cosas también, muchos frentes abiertos, como que no le puse las horas en ese momento de mi vida. Y de eso sí, creo que la trompeta me echaría en cara eso. Me diría, no sabemos qué podrías haber hecho si hubieras puesto más horas. ¿Y tú, Hermes? ¿Qué te diría la trompeta hoy día? Oh, Ay, perdón. Difícil pregunta porque si hablara... no, Mejor yo que creo no hable. Yo creo que sería principalmente... o sea, no sé, porque yo encuentro que yo le he dado así el tiempo suficiente. Yo siempre he dicho que a mí me ha costado mucho el ser como la carrera. Yo nunca fui talentoso en un principio en la trompeta, entonces siempre yo creo que le puse. Yo creo que puede ir por el lado de lávame. Bueno, Pues, eso sí, a mí tío, también. claro, no sé, pero cosas Cuídame. así, no sé. Cuídame, no me maltrates, No te caigas de la bici conmigo. no te caigas de la bici. Le conté a Ana la otra vez que una vez cuando iba a clase en Rancagua siempre íbamos con mi padre, a veces íbamos en bicicleta. Mi papá me acompañaba en bicicleta, íbamos y volvíamos, y a veces en invierno, entonces íbamos abrigados en bicicleta y yo iba con la trompeta en una mochila atrás. Y me acuerdo que en el camino me pegué un conchazo, así, pero quedé como hecho bolita en el piso, me acuerdo, y lo único que me preocupaba es la trompeta, que no le haya pasado nada, así como que la trompeta. Y yo así como en el piso, y como que lo único que miraba era para atrás a ver si la campana estaba así como a un lado. Y no le pasó, o sea, tuvo como un ramillón, me acuerdo, pero no le pasó nada, así como... Pero esa es una anécdota de... Bueno, yo tengo una experiencia también cuando estaba estudiando trompeta, yo andaba en la locomoción colectiva, que es la típica micro, Ajá. y esta micro estaba llena, y le digo al chofer si me abre por atrás, que uno le decía para poder pasar con más tiempo.
Y claro, entro por atrás y justo viene mucha gente y cierra la puerta. Y cierra la puerta con mi trompeta entre medio. Así que quedé con una trompeta como en la mitad, así. Varios le dijeron que lo abriera, saqué mi trompeta y ya estaba totalmente destrozada. Es que cuando pasa una de esas cosas Sí. uno no quiere ni ver el instrumento, así como que, uff, pero que no le haya pasado. Por último hubiese sido hacia arriba, porque así hubiese quedado como Dizzy Gillespie, pero no, pues fue como hacia el lado. Oye, para ir terminando, y porque en realidad este es como nuestro primer podcast, hay que decir que hoy día ha sido todo jazz, ha sido como bien improvisado. Esperamos que haya más de estos y podamos tener muchos más invitados. Claro. Oye, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado presentes. Creo que no va a ser la primera vez, creo que vamos a tener otras veces donde podamos conversar. ¿Algún mensaje para nuestros trompetistas? Gracias a ti por la preparación y por tu tiempo y esfuerzo y todo. Sí. Sí, oye, yo aprovecho de tomarme este minuto para presentar a Pato también, que bueno, él es el entrevistador, ya muchos lo conocerán, pero él es trompetista también. ¡Sorpresa! Multi-instrumentista, porque yo lo he visto en todas sus facetas, pianista, trompetista, Sí, bajista, baterista, y es un músico bien completo. Así que me merezco estar aquí entrevistando entonces. Un aplauso para él. Oye, muchas gracias entonces y nos veremos en otro capítulo, digamos, de A Puro Bronce. Y bueno, lo más importante es que estamos aquí en nuestro estudio, Hermes Studio, que es donde estamos empezando a trabajar, a hacer muchos proyectos, así que todos invitados a entrar a la página de Hermes Studio y a visitarnos en Instagram también, para que puedan conocer un poco más de lo que estamos haciendo. Así que nos despedimos. Muchas gracias a todos. Adiós y chao.